Ok. Bueno, Chimarro, ¿verdad? Chimarro. Sí, Muy buenas tardes. Eh, buenos días. recibo un cordial saludo en este segundo encuentro. Puedes encender la cámara, ¿sabes? Porque Ah, sí, es verdad, me olvidé, sí, perdón. sí, enciende la cámara y bueno, vamos, hoy es Ya, nuestro ahí sí. segundo encuentro. Coméntame cómo estás. Ya terminaste con la de educación y sociedad, ¿cierto? Sí, ya acabé, ayer di el último examen, ya acabé, y ahora sí ya me tengo que igualar todo de su materia ya. Ahora Exactamente. empiezo a igualarme todito ya. Sí, porque estaba revisando, ya yo estuve revisando la aula virtual, ¿verdad? Y Ujú. vi que no has cargado ninguna No, actividad. ni uno, no cargué y me Eso ha sí me pedido también. preocupó. No, Entonces, sí, ya hoy ya me igualo todito, ya desde ahora ajá, empiezo qué de una. bien, qué bueno, qué bueno. Entonces, fíjate Sí. lo siguiente, como ya tienes la experiencia Ujú. con la profesora Mayra Bustillo, ¿verdad? Que con ella estuviste haciendo la clase Sí. de educación y sociedad, te pregunto, ella te evaluó solo el examen final, ¿verdad? No el parcial. Sí, ajá, solo al final nomás, no me evaluó el parcial. Ok, ¿y en las tareas ella te pidió en bloque o de una tarea integrada? O sea, cada semana, como con ella trabajé 4, 5 semanas trabajé con ella, o 6, no me acuerdo. Pero cada Ah, semana íbamos haciendo una tarea, íbamos haciendo el cuestionario y ajá, eso tenía que irlo llenando. Ujú. exacto. Ok, ok, muy bien, muy bien. Entonces fíjate lo siguiente, como en mi caso son 4 encuentros nada más, Ujú. que hoy hacemos el segundo encuentro. Entonces vamos a ponernos de acuerdo con lo siguiente. Ya yo te programé a ti, ya te había avisado, ¿verdad? Que yo te programé es más, tienes todas las semanas habilitadas ya, para que te pongas al día, por favor, con lo que corresponde a todas esas actividades. Yo No te, sé. ajá, entonces fíjate, sí, porque tengo muy buenas referencias de ti, me dijo la profe que saliste excelente. Sí. Bueno, espero que la mía también. Entonces, fíjate, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos 2 encuentros, que el tercero es para este sábado a las 2 de la tarde, ¿cierto? Ujú. ¿No Sí, podrías, no podrías tú cambiar ese horario para bajar la hora? de eso justamente le iba a hablar porque yo empiezo TICS esta semana. Entonces, igual tengo de 2:30 a 3:30. Igual no me iba a cuadrar el horario con usted. Entonces, Ajá, justamente eso le iba a pedir si podíamos cambiar el horario. sí, pero para el mismo sábado, ¿sí? Sí, qué bueno. Entonces podemos trabajar, como yo tengo clases de 9 a 11 de la mañana con educación, entonces Ujú. podríamos trabajar de 11:15, 12, 1 de la tarde. De 11:15 a 1. Sí, a 1:15, por supuesto. Sí, ¿Puedes tú a esa estaría bien. hora? Sí, a Ah, esa hora ok. estaría bien. Muy bien, entonces voy a anotar aquí. Sí, yo también ya le anoto. Tercer encuentro, 11:15 a.m. hasta las 13:15. Ya, listo. Muy bien, entonces fíjate, vamos con lo otro, con calma para que nos entendamos. ¿Ya? Cuentas claras conservan amistades. Eso sí. Eso sí es verdad. Entonces, en la semana 4 encuentro, que sería el último, para Ujú. yo poderte evaluar, hacerte el examen, podemos trabajar el miércoles en la tarde, podemos trabajar para hacer el último encuentro. Miércoles Y y sí, sábado sería solo el examen final. eso es correcto, Ya, así mismo es, para que no tú habría salgas problema. de eso. Sí, entonces fíjate, ¿qué va a pasar? Que como tú eres una chica súper dinámica, tienes que terminar todas las evaluaciones lo más que puedas. Yo te pido, Sí. fíjate, en mi caso, como yo ya los conozco, los estudiantes, ustedes son muy, muy aplicados, de verdad. Pero ¿qué ocurre? Yo por lo menos con los chicos de psicología les decía, una ficha hacían 4. Entonces, ¿qué quiero decirte?
trata de hacer las tareas en una hoja, cada tarea. No excedas de una hoja, en este caso, porque tú estás nivelándote. Entonces, una hoja bien trabajada, las ideas de lo que tú entendiste, de todo ese contenido que has venido trabajando o que vas a empezar a trabajar, una hoja en cada tarea, ¿sí? Listo. Ajá. Los foros, como tienes foros también, participaciones en foros, allí yo te sugiero que no excedas, por favor, porque los foros no es para copiar y pegar. No, es para reflexionar una idea que se esté planteando dentro del foro. Entonces, allí yo te sugiero no exceder de un párrafo de 10 líneas. Listo. En cada foro. Y ya los cuestionarios también están habilitados para que, con 2 intentos para que realices esas actividades. Ya están habilitadas todas. Desde la semana 1 hago ya los cuestionarios. No, en la semana 1, los cuestionarios se hicieron a partir de la semana del segundo parcial. Porque eso comenzó en la segunda semana, que creo que fue, el examen fue el 8, en la semana 9 comenzó. Ya, entonces desde ahí empiezo los cuestionarios a llenarlos, desde la semana 9. Ajá, pero fíjate, pero en la semana 9 nosotros no realizamos contenido. Lo que no, como no estoy viendo el aula, porque esa semana fue más según las autoridades, fue diferente, fue un abordaje allí de unas situaciones de reforzamiento, no sé, no recuerdo muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Observa donde aparezcan los cuestionarios, porque yo, ¿qué te hice? Fíjate, yo en la semana 1, 2, 3 y 4, como yo tenía allí foros de complemento porque los alumnos me lo habían solicitado, yo te oculté ese foro, yo te los oculté. Y donde aparecen los cuestionarios es a partir ya del segundo parcial. Entonces comienza a revisar la semana 9, 10, 11. Si no está en el 9, es porque no. Puedes aparecer la imagen, más no el cuestionario. Entonces en la 10 sí estoy segura. En la 10 sí estoy segura, sí, porque las etiquetas están allí. Lo que no está es el cuestionario realizado. Ya, listo. Ok, entonces, ok, entonces el último encuentro lo haríamos el miércoles. Sí, ¿y a qué hora? ¿Igual de 2 a 4? Sí. Ya. Miércoles de 2 a 4. Igual, y el sábado, que sería el examen, sería igual de 2 a 4. Entonces, fíjate, el examen, que es el 8, te lo puedo hacer antes si tú quieres. Sí, porque claro, igual tengo clases. A ver, ¿a qué hora tengo ese clase? Permítame un momento porque sí me cambian. A ver. No, sí, igual de 2 a 3 y media. Ajá, entonces podría ser antes. Podría ser igual de 11 y cuarto a 1 y cuarto. Sí, entonces te lo coloco aquí. El examen final, ¿verdad? Ajá. Que va a tener, fíjate, ese examen final va a tener 10 preguntas tipo cuestionario. Ya. Y dos casos de estudio integrador. Por supuesto, como ya yo hice ese examen, yo voy a reajustar las preguntas que hice en el parcial, primer parcial con el examen final, y te hago un examen a ti solamente, muy parecido al que hice ya, pero con otras preguntas. Ya, ¿y cómo es esto de los 2 casos de estudio integrado? Ajá, integrador. Eso es que es un ejercicio tipo práctico. Yo te coloco allí un enunciado y con los conceptos que estamos trabajando, tú vas a darle solución a un problema que se te está presentando en ese ejercicio. Ya, listo. Ok, de todas formas, como todavía no ha llegado el miércoles, ¿verdad? Déjame ver cómo puedo presentarte uno para que lo observes allí en el ejercicio. ¿Te parece? Listo. Ok, entonces examen final lo vamos a hacer, sí, es mejor así, para el sábado, ¿cierto? Sábado 8. Ajá. Sí, para que tú tampoco te sientas, porque si te lo coloco el miércoles ya no vas a salir bien, porque es que psicología es mucho contenido, igual que educación y sociedad, pero bueno, en este caso estás comenzando, pues.
Entonces lo haríamos el 8, hora 11:15 AM, ¿cierto? Hasta las 13:15 PM, que yo estaría ahí pendiente por si se te presenta alguna situación, ¿sí? Sí. ¿Listo? Ajá. ¿Estás lista? Sí, listo. Ajá, entonces fíjate, ¿qué te sugiero yo? Porque ya la experiencia la tengo con los otros chicos, que con los resumen que yo te estoy montando en cada clase, tú te guíes con ese contenido. De ahí yo voy a sacar el examen. Ya. Ajá, entonces, bueno. Listo, comencemos entonces. Fíjate. Yo para yo para la segunda clase, la tercera clase, quiero que tú expongas uno de los temas que están allí. De los temas que están allí en la semana, para la semana 3 y la semana 4. Necesito que me presentes de los temas que ya yo te pasé del plan, ¿verdad? Tú vas a escoger, me vas a hacer una presentación para yo ver cómo estás tú dominando esos temas. Una presentación en PowerPoint, ¿verdad? Sí, ajá, en PowerPoint el sábado y el otro miércoles. O sea, este sábado le presento y el miércoles también le presento. Sí, señor. Le presento, pero solo un tema bien de la semana 3 o bien de la semana 4. Bueno, a mí me gustaría que presentaras todos los temas de lo pendiente, los que quedan, porque por lo menos los temas que son fáciles, fíjate, ¿qué te viene para la semana 3? La semana 3 vamos a trabajar la salud mental, la psicología organizacional y conducción de grupos, si no me equivoco. Esa es la semana 3, ¿cierto? Ah, ya quiere que más o menos le prepare algo anticipada de la clase. Sí, y esas presentaciones ya están cargadas en el aula virtual. Tú lo que tienes es que ver y dices, bueno, lo ajustas a tu gusto, pues a tu medida, lo bonito que ustedes saben trabajar esa presentación. Y en la semana, y el miércoles nos tocaría trabajar la psicología del niño y el adolescente, ¿sí? Y algunos métodos de psicometría y de las pruebas psicológicas. Entonces, como ya eso está en el aula virtual, haz como un refrito allí, no sé, un compendio de lo que tú puedas y más lo que tú investigues y presentes para yo ver cómo estás entendiendo tú, porque la idea es que tú trabajes los conceptos. Esa dinámica la trabajé yo con mis estudiantes de psicología sábado a sábado, porque es una manera de ver cómo ustedes procesan la información. ¿Listo? Igual, por supuesto. Ya entendí. Sí, igual, por supuesto, yo te retroinformo allí. Listo. Entonces, bueno, vamos a darle, vamos a comenzar. Entonces, fíjate, hoy vamos a trabajar los 3 temas pendientes. Tú eres valiente, de verdad que sí. Chimarro es valiente. Tenemos ¿me estás escuchando bien, verdad? Sí, gracias. Sí, porque te observo también cansada, ¿sabes? Yo soy súper observadora. Bueno, entonces, vamos a trabajar, claro, la psicología experimental, pero tranquila, que todo con calma, ¿sí? Entonces, la psicología experimental y el método científico. Vamos a trabajar también la psicología clínica, algunos desórdenes de la personalidad y, por supuesto, la teoría psicoanalítica, algunos aspectos. Entonces, fíjate, para que prestes atención. Como usted ya vio, porque yo también sé que ustedes ya vienen de Mayra, creo, con lo que es metodología, algo así, no sé, ustedes ya pasaron por eso o van a redacción científica, no sé cómo es la situación allí. Sin embargo, fíjate, vamos ahí. van, ¿verdad? ¿Qué es el método científico? Entonces, bueno, aquí dice, aquí en esta lámina dice que es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y que permitan obtener estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Ok, de verdad yo agarré ese porque es un concepto de Einstein. Sin embargo, te lo voy a explicar a mi conocimiento.
para que puedas entender qué es el método científico. Cuando yo te expliqué en la clase anterior, ¿verdad? Yo te dije que la psicología inicia con ¿verdad? En un encuentro de una psicología experimental. Sin embargo, ya en la etapa de la sociedad, el método que más se utilizaba era precisamente el método científico. Pero ¿cómo sé yo qué es el método científico? El método científico es un proceso o un procedimiento que busca explicar, esa es una palabra clave allí, explicar los hechos o fenómenos para poder establecer la relación y, por supuesto, enunciar las leyes de manera general. Te explico aquí. Cuando el método científico no le interesa comprender los hechos, es decir, el investigador, el psicólogo, no se involucra con los hechos o la situación, porque no le interesa la parte de comprender, sino de explicar los fenómenos. Es decir, en esta explicación, lo que se utiliza son los datos cuantificables, medibles, comprobables. Por eso es que se explica mediante un razonamiento analítico. Y en ese razonamiento analítico se describe, ¿verdad?, la situación objetivamente, utilizando el razonamiento lógico, pero a la vez un método estadístico, es decir, que haya la comprobación de la situación o hecho o fenómeno que estamos observando. Eso es el método científico. Él explica mediante la observación de los fenómenos, hechos o situaciones, lo explica bajo un razonamiento analítico. Y otro de los aspectos bien interesantes que tiene el método científico es que establece las relaciones entre los hechos y las consecuencias. Es decir, él va a explicar cuáles son los elementos que están ocasionando o causando la situación, fenómenos que estamos observando. Por eso es que allí dice, ¿verdad? Es una relación entre hechos, porque establece, ¿verdad?, la relación de causa y efecto. Eso también es importante que lo tengas presente. Una relación de causa y efecto. Otro de los aspectos importantes del método científico es que también, una vez que observa la situación o el fenómeno, establece leyes, pero esas leyes o esas teorías que genera o que se genera a través del método científico, vienen a ser generales. ¿Y qué quiere decir que son leyes generales? Que bueno, lo que es bueno para Ecuador también debe ser bueno para otros países. O sea, en otras palabras, va de lo general a lo particular. Por eso es que el método científico generaliza las leyes. Otro aspecto allí importante es que, por supuesto, para el método científico, aquello que no sea cuantificable, medible, comprobable, observable y que numéricamente, es decir, estadísticamente, no haya un resultado estadístico, no es válido para el método científico. Porque el método científico viene justamente de esa racionalidad lógica y, por supuesto, aplica todo lo que tiene que ver con la objetividad. No hay allí
la subjetividad del observador. Es decir, el observador hace una abstracción de todas sus creencias, de todos sus sentimientos, porque no puede involucrarse. Por eso es que el método científico va hacia la observación lógica. ¿Sí me comprendiste allí eso? Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien, de todas maneras, esta clase te queda grabada y la puedes escuchar con calma. Sigamos No, sí, entonces. tengo. Ajá, Listo. ok. Entre los pasos o etapas del método científico se encuentran varias. El método científico, el primer elemento que conduce a eso, a la etapa del método científico, es la observación, es decir, observar los hechos directamente donde ocurre el fenómeno. Después, por supuesto, va a plantear o a generar diversas preguntas con relación a lo que está observando. Cito un ejemplo acá, cuando, ¿verdad? Skinner, Pablo o cualquiera de ellos hacía un experimento, ellos lo que generaban esas preguntas, por decir cuando trabajaron con los gatos o con la rata, el perro que salivaba, ¿por qué los animales salivaban cuando observaban, ¿verdad?, la comida o se les colocaba, en todo caso, la electricidad? Entonces, el método científico, además de observar el fenómeno, también genera o produce múltiples preguntas. Después, por supuesto, va a generar o a formular una serie de hipótesis. ¿Pero qué son las hipótesis? Son precisamente aquellas preguntas, ¿verdad?, que surgen en ese proceso de observación. Después viene la siguiente etapa, que es conducir el experimento, es decir, ¿verdad? Acuérdate que el método científico, en el caso de la psicología experimental, trabajaban con el modelo de estímulo-respuesta, es decir, un estímulo dado condicionaba una conducta para emitir una respuesta. Luego el siguiente paso es encontrar las posibles conclusiones y, por supuesto, reportar los resultados que se hayan obtenido en ese proceso de observación. Por eso es que es tan importante, ¿verdad?, cuando ellos generaban las conclusiones producto de ese proceso de observación, llegaban a esos resultados y allí entonces generaban las teorías o lo que se conoce como las teorías o las leyes, porque cada teoría que proponía la psicología experimental a través del método científico justamente generaban las leyes que iban a ser aplicadas de manera general para la comunidad científica. Recuerden que el método científico es aceptado por la comunidad científica. ¿Hasta ahí vamos bien, Chimarro? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Sí. Bien. Ahora, con relación, ¿verdad?, al siguiente punto, que es la psicología experimental, yo lo que hice, esta te la subo esta tarde, yo lo que hice, bueno, la tardecita, yo lo que hice fue hacerte un compendio de todas las presentaciones para que no te sientas abrumada. Entonces, ya la primera presentación te la subí, esta sería la segunda, el sábado, ¿verdad?, te monto la otra y el miércoles la cuarta. Entonces, cuando ya tenga las 4 presentaciones, usted calmadamente, con su trabajo que va a hacer, va entonces a sacar
a resaltar las ideas principales de las que yo te voy diciendo. Esto es importante que lo tengas presente para que reflexiones cada concepto que te voy indicando en cada exposición que yo voy haciendo o en las que tú vas a hacer más adelante. Entonces, bueno, la psicología, ¿verdad? El siguiente tema es la psicología experimental. Como te expliqué en la clase anterior, ¿verdad? La psicología, o no solamente la psicología de Jung, sino toda la psicología experimental, como lo puedes observar allí en la lámina, estudia todo lo que tiene que ver con los procesos de sensación, de percepción, de aprendizaje y de concepción del mundo. Por supuesto, hay varios actores, como lo puedes ver allí, ¿verdad? Que es Fletcher, Jung y el otro, que realizaron diferentes experimentos. Pero, ¿qué es realmente lo que yo quiero resaltar aquí? Que la psicología experimental simplemente va a observar en el sujeto, llámese animal, porque ellos comenzaron las observaciones directamente con animales y después con niños y después con personas, ¿verdad? Ellos van allí a observar, a estudiar todos los procesos que tienen que ver con los sentidos, es decir, cómo ese individuo comprende la realidad a través de los sentidos, mediante los aprendizajes vividos y, por supuesto, en todo ese desplazamiento que hace el individuo en ese contexto inmediato con sus mismos pares y, por supuesto, con sus familiares. Por eso es que las primeras experiencias que va creando el hombre en esa relación con el otro, en ese contexto inmediato, le va a marcar lo que llamamos nosotros la estructura de la experiencia vivida, porque en esa experiencia vivida es donde, ¿verdad?, vamos adquiriendo las primeras simbologías, códigos sociales, valores, creencias, costumbres, que nos identifican como seres humanos. También podemos observar aquí en esta lámina, ¿verdad? Vamos bien, yo voy viéndola ahora porque por cada tema, por supuesto. Tenemos los tipos de investigación científica. En cuanto, o sea, específicamente en cuanto a los tipos de investigación psicológica, podemos observar los 4 tipos, ¿verdad? Hay un diseño allí que es descriptivo, correlacional, experimental, exploratorio. ¿Qué ocurre? Que cuando yo estoy en una investigación a partir del diseño descriptivo, yo lo que hago es analizar cada uno de los elementos que conforman el todo. Es decir, cuando describimos, lo que hacemos es descomponer, ¿cierto? Descomponemos las partes, las partes del todo, es decir, del todo a la parte y de la parte al todo. Eso es que vamos describiendo y detallamos todos los aspectos que vamos observando en ese objeto o cosa o situación. La investigación correlacional es aquella que de una u otra manera correlaciona, como lo dice, 2 o más variables. Vale decir, 2 variables o 3 variables de causa y efecto. ¿Qué es lo que está produciendo una situación, verdad? ¿O qué está ocasionando una situación para, verdad? Para producir esa consecuencia. Cito un ejemplo. El caso de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Con la naturaleza. Me están llamando, pero lo siento, estoy en clase. Que es el calentamiento global, ¿verdad? El calentamiento global es una consecuencia, no la causa. La consecuencia es el calentamiento global y la causa, ¿verdad? Son todos los factores que de una u otra manera desencadenaron el calentamiento global. A ver, ¿cuáles serían las causas que ocasionaron el calentamiento global en este caso? A ver, sería
ay, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, un problema del reciclaje, no sabemos utilizarlo bien, serían las sustancias peligrosas, la, el Exacto. consumo mucho del agua, incluso Claro, la contaminación que el hombre tuvo con la naturaleza. Esos son así creo que los es. principales. Así es, es correcto. Entonces, ¿qué pasa? A nivel psicológico, si tenemos una persona que tiene una disfuncionalidad, por decir, de fobia, esa persona, esa es la consecuencia. Y las causas, ¿verdad? Podrían ser todas aquellas situaciones que a ella le producen miedo, ¿verdad? Por decir, miedo a las alturas, qué sé yo, tantas situaciones que le pueden producir a una persona. Ok, en cuanto a la investigación experimental, ya te la he explicado, ¿verdad? Lleva como modelo, lógicamente, la observación, es decir, en la parte experimental siempre observamos, ¿verdad? Una situación de causa y efecto también, pero en la parte experimental tiene que ver con eso de la conducta, es decir, cómo se comporta un sujeto frente a una situación dada. En la parte exploratoria, es decir, la investigación exploratoria va, como lo dice la misma palabra, explora, es decir, ya va a profundizar más porque va a explorar el mundo vivido, en este caso, del sujeto. Y yo a través de la exploración, ¿verdad? Puedo hacerlo mediante la comunicación que exprese ese sujeto a través de un contenido lingüístico o mediante el lenguaje, ¿verdad? Corporal o a través de algunos test que yo le pueda aplicar para ver, por supuesto, la situación que él está produciendo esa alteración o disfuncionalidad en todo caso. Por eso es que dentro de estos tipos de investigación son importantes también tenerlos presentes porque siempre en una consulta nosotros vamos a describir, ¿verdad? Vamos a correlacionar siempre una causa, una consecuencia, es decir, causa y efecto. La correlación siempre va a ser de causa y efecto. Los experimentales experimentamos, ¿verdad? Alguna situación para ver también cómo, ¿verdad? Correlacionamos esas dimensiones o variables. El experimental es simplemente observar un grupo, por decir, un grupo A y un grupo B. El grupo A que no se somete a ninguna condición, sino se observa tal cual en su estado natural, y el otro grupo, ¿verdad? Que sí queremos que modifique la conducta, entonces podemos programar allí una, qué sé yo, una actividad o cualquier reforzamiento de esa conducta para que él cambie la conducta. Aquí lo que se quiere es cambiar la conducta. Generalmente en los diseños experimentales lo que se hace es cambiar la conducta. En cambio, en la parte explorativa, simplemente exploramos, ¿verdad? A través de diferentes métodos, técnicas, instrumentos y por supuesto mediante la observación directa. ¿Hasta allí vamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Ujú. Ahora continuamos con las diferentes áreas que podemos, o ramas, ¿verdad? Que tiene la psicología clínica. Y la psicología clínica, como lo puedes observar en la lámina, se encarga de la investigación de todos los factores, por supuesto, bajo un criterio de evaluación para diagnosticar, tratar, prevenir, mediar la salud mental, ¿verdad? La conducta adaptativa y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo que le afecta a ese sujeto que nosotros estamos tratando. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos ya en la psicología clínica, tenemos que hacer un diagnóstico. Nadie inicia ninguna actividad psicológica o de orientación, de asesoramiento, ya sea en una organización, en una escuela o directamente con una persona, si no realiza un diagnóstico.
Y el diagnóstico por eso es que es tan importante el método científico, porque el diagnóstico nos permite recoger todos los datos, ¿verdad? Cuantificables, y aquí no solamente son los datos cuantificables, sino también los datos cualitativos que nos permitan determinar o establecer un diagnóstico de un usuario. Una vez ya recogida, ¿verdad?, ese diagnóstico o recogido todos los datos para ese diagnóstico, entonces, por supuesto, vamos a evaluar qué es lo que está ocurriendo, porque pueden estar ocurriendo muchísimas cosas. Y luego vamos a generar un tratamiento, ya sea psicológico o conductual o afectivo, porque ahora, fíjate, la parte de la psicología ya está también, ¿verdad? Eso te lo dije en la clase anterior, ya también está haciendo un cambio de paradigma, porque ya la psicología no le interesa tanto la parte curativa, sino que va más hacia la prevención de enfermedades o disfuncionalidades. ¿Por qué? Porque la psicología también dejó de ser tan experimental y ya está trabajando más hacia el modelo, por supuesto, cualitativo, es decir, una parte cuantitativa, pero también una parte de cualitativa. Cuando yo hablo de lo cualitativo, es de condición, ¿verdad? No es numérico, es de interpretar, ¿verdad? A través de pruebas proyectivas, algunas pruebas psicológicas, hacer una interpretación de lo que le está ocurriendo a la persona. Y por eso es que es tan importante ya, ¿verdad? La psicología también anda en la línea de la prevención. Prevenir para mejorar la salud mental, porque ya está demostrado también que todo lo que tiene que ver con la salud mental le afecta, lógicamente, la salud física, espiritual y social de la persona. Entonces, en esa mente, ¿verdad? En ese poder que tiene la mente subconsciente, allí nosotros tenemos que profundizar para poder entender el mundo vivido, como digo yo, la película, el mundo vivido del paciente o de la persona. ¿Por qué? Porque en esa experiencia, en esa mente subconsciente es donde nosotros escondemos toda unos sucesos, ¿verdad? Desagradable, porque el problema del hombre es que mira más hacia el pasado en vez de ver hacia el futuro o hacia el tiempo de hoy, inmediato, mira siempre hacia el pasado, pero que eso no es el problema, no es eso, porque es la mente subconsciente en esos pensamientos, ¿verdad? En esos episodios que hemos vivido, nos lleva a ver las situaciones para engancharnos siempre hacia el pasado por el sufrimiento, porque es el sufrimiento donde nosotros, ¿verdad? No trabajado, no cerrado esos ciclos, nos vuelve a llevar a repetir los patrones, los episodios y los sucesos desagradables porque no hemos confrontado esas situaciones, eso por una parte. Lo otro es que, por supuesto, nosotros venimos, todo el mundo, no es nosotros nada más los que estamos aquí en Ecuador, toda la sociedad en forma general, globalizada, hemos aprendido, ¿verdad?, a vivir en el sufrimiento, no en alegría, no en felicidad, porque justamente uno de los impactos que causó el método científico es justamente que todo es, ¿verdad?, cierto, lineal, determinista, y lógicamente niega en esa verdad absoluta, se negó la felicidad del hombre, porque el hombre solo sabe vivir en sufrimiento. Por eso es que en la actualidad se está manejando mucho lo que es la psicología positivista, porque la psicología positivista va hacia cambiar ese chip cerebral, ¿verdad? Para modificar estructura, para decirle al hombre que en vez de ver el vaso medio vacío, sí puede verlo desde una perspectiva no gris, sino desde una expansión, ¿verdad? De ese lado
de la lateralización del cerebro derecho para poder percibir una realidad multidimensional que le permita al hombre desplazarse no en una estructura limitada de la mente, sino que le ayude, ¿verdad?, a ver que la realidad no es cuadrada, sino más bien es una realidad abstracta, ¿verdad?, donde lo cierto es tan incierto. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros como profesionales del área de la psicología y de la conducta, por supuesto, trabajemos todo lo que tiene que ver con todos esos procesos relacionados con los procesos cognitivos, emocionales, por supuesto, esa salud física, esa salud psicológica y el aspecto social. Incluso ya la Organización Mundial de la Salud ya ha establecido, ¿verdad?, que aquellos estados o poblaciones que no tengan salud social, no tengan salud mental, no tienen salud, considerando la definición de la Organización Mundial de la Salud, que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, ¿ok?, sino también esa alteración emocional, espiritual, social o de algunos de los tipos de la inteligencia en esos procesos cognitivos que tenga la persona. Entonces, allí podría estar presentando una alteración o una disfuncionalidad en alguno de esos aspectos. Incluso, ya el factor económico también es considerado como un elemento, ¿verdad?, que altera, y uno de los elementos más importantes que altera esa tranquilidad, esa paz espiritual y, por supuesto, los estados tanto emocionales como las emociones. Porque también te dije ya, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante, que las emociones tienen mucho que ver, ¿verdad?, con los estados de ánimo. Y los estados de ánimo son de aceptación, no aceptación, frustración y resentimiento, que generan, por supuesto, rabia, malestar, alegría, tristeza, depresión y todas las emociones que se conocen. Bueno, en la psicología clínica, ¿verdad?, existen, por supuesto, varios aspectos, eso te lo dejo allí porque ya te lo he explicado, ¿verdad? Pero esto va más hacia, en vez ya de atender al paciente de manera lineal, ya se está viendo de una forma holística, integral, para prevenir, ¿verdad?, rehabilitar, promocionar, por supuesto, fomentar lo que conocemos como la salud mental. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las pruebas y pruebas psicológicas y las pruebas proyectivas, esas las voy a dejar y la dejé, y con eso, por eso que te hice una reorganización de los temas, no llevé la secuencia, es porque para no complicarte más. Y el último contenido que vamos a trabajar es justamente las pruebas psicológicas y los test proyectivos. Eso lo vemos en el último encuentro. Bueno, entonces, en cuanto a las áreas, ¿verdad?, de la psicología clínica, hay muchísimas. Incluso ahorita se está manejando esto que está relacionado con la neuropsicología. La neurociencia entra en este aspecto. ¿Por qué? Porque es muy interesante cómo la neuropsicología, ¿verdad?, está en esa vanguardia de ofrecer una nueva visión para la psicología, porque la neurociencia tiene ya que ver no solamente con ese proceso cognitivo, que es importante, por supuesto, pero agregaron las inteligencias múltiples, agregaron también la programación neurolingüística, es decir, cómo tú en ese mundo de ideas, ¿verdad?, conceptualizas esos pensamientos, te expresas a través de un discurso lingüístico, es decir, en un contenido discursivo, y cómo a través de la inteligencia emocional y social, ¿verdad?,
podemos recibir o recoger o proyectar, mejor dicho, proyectar las situaciones que de una u otra manera nos están afectando en ese mundo vivido. Entonces, allí también es importante eso. Entonces, entre las áreas también está, ¿verdad?, la psicología de la familia, porque ¿qué pasa? Nosotros como seres humanos, ¿qué nos impacta a nosotros más? Nuestra familia. Nuestra familia es la primera escuela, ¿verdad?, de socialización que nos forman las primeras simbologías, y eso de una u otra manera nos va a etiquetar como o realmente lo que somos en la actualidad, porque la familia en esos primeros años, ya lo decía Jean Piaget, ¿verdad? De una u otra manera nos va a afectar, en esos de 2 a 7 años nos va a afectar porque vamos adquiriendo toda esa simbología heredada de nuestra familia. Otro aspecto importante también que trata la psicología clínica también es la psicología de la pareja. Ya también está demostrado, ¿verdad?, que en esa relación de tú y yo en pareja, o ya ahorita hay hasta parejas de 3 y de 4 y de 6, múltiples parejas. Entonces, en esa relación de pareja, por supuesto, también va a afectar nuestra convivencia, porque en la convivencia con 2, 3, 4, lógicamente, eso también nos va a cargar de ciertos patrones, ¿verdad?, de comportamiento, simbología, que de una u otra manera nos marcan. Y por eso es que cuando nosotros estamos, ¿verdad?, cambiando de pareja, de aquí para allá, se revisa mucho eso para ver qué es lo que está ocurriendo en esos tantos cambios de pareja que hace la persona. También está, por supuesto, ya hay un aspecto interesante allí, que es la psicología del adulto, ¿verdad? Del adulto mayor. Está también ya la área de la psicología de niño y de la edad juvenil, ¿verdad? La neuropsicología, que ya te la mencioné, la rehabilitación. Bueno, y lógicamente ya ahora también la psicología no se ha quedado solamente en ese aspecto experimental, sino también va más allá. Ahora va con el abordaje, ¿verdad?, de esa comunidad, y ahora también se interesa sobre la psicología comunitaria, ¿verdad? La psicología de la salud física, mental, por supuesto, la psicología médica, la psico-oncología, es decir, ya la parte de lo que es la psicología o de la oncología, ¿verdad?, que tiene que ver con la parte del adulto, alguna enfermedad. La parte oncológica tiene que ver con el cáncer, por supuesto. La neuroinmunología y también la psicología clínica comunitaria. Entonces ya fíjate que ya la psicología experimental no se quedó simplemente en un laboratorio, ¿verdad?, observando ratas o gatos o perros o algún otro animal, sino trascendió hacia, ¿verdad?, una apertura, porque no solamente es el método científico que se está trabajando en la actualidad, sino también otros diseños de investigación como el sociocrítico, ¿verdad?, el psicoanálisis y todo lo que ya hemos ido revisando. Ahora, vamos a salirnos de esta lámina, ¿verdad? Y vamos a ver el tiempo. Volvamos, que vamos bien. 3:51, vamos bien. 2:51 la cosa. Vamos a trabajar algunos aspectos que es importantísimo que lo tengas presente, que son los trastornos de la personalidad. En eso hay varias teorías que yo te traigo aquí como la más importante. Hay una teoría que se utiliza mucho, que es esta teoría de los grupos, ¿verdad? La teoría de los grupos, que es el grupo A, el grupo B y el grupo C. En el grupo A, ¿verdad?, son aquellas personas que tienen que ver con los trastornos, como lo observas aquí en la lámina. ¿Sí se ve bien? Sí. Ajá. Los trastornos. Ah, ok. Sí, porque la puse grande para ver si la podías ver bien. Entonces, los trastornos paranoides de la personalidad, los trastornos esquizoides de la personalidad y los trastornos esquizotípicos de la personalidad. En ese grupo, ¿verdad?, aquí lo tienes arriba, las características o la sintomatología que tú puedes observar en este tipo de personas son que son excesivamente introvertidos,
tienen algunas características de rareza, es decir, rompen con ese parámetro que uno está acostumbrado a ver y son totalmente excéntricos. Eso se ve mucho en ese tipo de personalidad, ¿verdad? Ese tipo de personalidad, un ejemplo podría ser los autores, ¿verdad? Los artistas. Ellos son generalmente personas de ese grupo porque son muy egocéntricos, ¿verdad? Y por supuesto tienen algunos comportamientos extraños que para nuestro estilo no estamos acostumbrados a ver. Incluso ya ahorita muchos artistas ya están consumiendo Mari, ¿verdad? Públicamente porque ellos lo consideran algo tan normal. Es decir, en este tipo de grupo A rompen con el patrón social establecido. ¿Qué es lo que establece la sociedad? Que la Mari, ¿verdad? Que la marihuana o alguna sustancia tóxica no debe ser aprobada, ¿verdad? Sino en algunos países incluso ya hay países que lo aprobaron, pero en dosis pequeñas. Sin embargo, incluso Ecuador era uno de ellos. Entonces, y Colombia, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Este grupo son excesivamente personas que rompen con esa regla, ¿verdad? Con ese patrón que ha establecido la sociedad, pero hay un problema que otros que están caracterizados, ¿verdad? Que ya cuando son trastornos como tal, que entran como un trastorno, una disfuncionalidad, es porque son paranoides, ¿verdad? Esquizoides, y ya te lo voy a mostrar más adelante cuáles son las características de cada uno de ellos. En el grupo B tenemos entonces los histriónicos, ¿verdad? La personalidad borderline, los narcisistas y los antisociales. En estas manifestaciones, por supuesto, eso no te lo vas a aprender tú porque imagínate, no te puedo pedir todo el contenido. Ya eso lo vas a ir aprendiendo a la medida que vayas leyendo. Entonces, en ese grupo entra, ese tipo de personas entra en el grupo B, que son excesivamente extrovertidos, ¿verdad? Hay gente que es muy extrovertida, emocionalmente muy impulsivo, y lógicamente cuando la persona es impulsiva es porque se está manejando, ¿verdad? Con el pensamiento reactivo, con el cerebro reptil, con el cerebro emocional y por supuesto esas emociones van a fluctuar emocionalmente hablando. En el otro grupo que tenemos es el grupo C. En ese grupo, ¿verdad? Están los trastornos de la personalidad de evitación, como lo ves acá, los trastornos de dependencia. Uy, hemos visto muchísima gente que tiene dependencia, no solamente de las sustancias tóxicas, sino eso se ve mucho en las parejas, ¿verdad? Había incluso, hay una literatura que habla sobre eso, la dependencia, cuando dependemos mucho de la pareja, que somos dependientes de otra persona, los trastornos, que esto se ve más todavía, los trastornos obsesivos compulsivos, ¿verdad? Que hay gente que es obsesiva, por citar un ejemplo, tan obsesiva que con la limpieza o con el orden, ¿verdad? Que no les se altera cuando les cambian una cosa de un lugar o cuando ven el desorden. Entonces, eso es un trastorno de obsesividad. Lo otro que son compulsivos, ¿verdad? Que tienen que, cuando están deprimidos, tienen que salir a comprar, ¿verdad? A gastar, a endeudarse, y eso es un trastorno compulsivo. Y por supuesto, esos pertenecen al grupo C. En ese grupo C son excesivamente ansiosos y opacados en algunos momentos, porque también he conocido, fíjate, yo he conocido personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos, pero no son opacados, es decir, son personas que socialmente se saben adaptar y saben desplazarse en grupo. Sin embargo, ¿verdad? En ese aspecto, cuando una persona ya tiene algo que es muy obsesivo o compulsivo, o tiene una dependencia o de evitación, es porque de una u otra manera alguna situación desde atrás, o sea, en esa historia de vida, algo oculta dentro de su comportamiento, o quizá no es que oculte, sino que no lo ha sabido trabajar, ¿verdad? Y lo tiene allí latente en esa mente subconsciente. Ok, entonces fíjate lo que yo te explicaba acá, vamos a poner esto para acá más abajito.
En la parte de los trastornos de la personalidad, aquí está, ya para que lo leas con calma, cuando tengas tiempo, que te vas a dedicar, hoy descansa. Yo te pido que descanses hoy. No te vayas a poner a sacar nada hoy. Descansa y empiezas mañana con calma. Entonces, Está bien. fíjate, en los trastornos sí, porque puedes colapsar más bien. Entonces, la idea es que, ok, si no podemos con A, podemos con B, pero poco a poco, ok. Entonces, en los trastornos de personalidad, ya te hablé del grupo A, ¿verdad? Que son los paranoides, esquizoides y esquizotípicos. Aquí está, ¿ve? Un paranoide, yo tenía muchas amistades de este tipo paranoide. Son personas desconfiadas, ¿verdad? No sé, que son tan desconfiadas que cualquier cosa andan alterados porque creen que lo están como persiguiendo, no. Entonces son desconfiadas, supersticiosas, ¿verdad? Y por supuesto tienen esas características del paranoide, que siempre están como en alerta. El esquizoide, entre sus características que podemos observar, es que es una persona, el esquizoide generalmente, eso también depende de cómo lo maneje el individuo, por supuesto. He conocido algunos casos allí, pero generalmente tratan de aislarse en esas relaciones sociales. Pero eso no quiere decir que un esquizoide no pueda relacionarse, incluso puede hacerlo. En el esquizotípico, ¿verdad? Hay una conducta excéntrica, ¿verdad? Imposibilidad para las relaciones íntimas y por supuesto son personas que tienen muy desarrollado lo que es el pensamiento mágico. El borderline, ese está en el grupo B ya, el borderline, hay una inestabilidad en esas relaciones interpersonales, por supuesto puede estar afectado su autoimagen, el afecto, la impulsibilidad, son personas, el borderline son personas sumamente impulsivas. En el histriónico, la palabra lo dice, histriónico, es una emocionalidad, es decir, ese estado emocional es excesivo y el histriónico siempre anda en búsqueda de captar la atención, es decir, de ser el centro de atracción de las cosas. El narcisista, wow, hay muchos narcisistas. El primer narcisista de este mundo fue, por supuesto, Hitler. Ese fue el mayor narcisista que tuvo el mundo. Acabó prácticamente con todo ese continente alemán, ¿verdad? Son personas que se creen superior, el superhombre. Con esa palabra es fácil recordar, el superhombre. Son egocéntricos, por supuesto, tienen siempre una necesidad de admiración, son totalmente nada empáticos y tienen una necesidad de grandeza. También está el otro, en ese grupo B, el antisocial, ¿verdad? Que son generalmente sujetos que están caracterizados por el desprecio y, por supuesto, la violación de los derechos ajenos. Es decir, el antisocial, eso se conoce mucho, porque primero la característica de ellos es el abandono de esa apariencia, ¿verdad? De esa imagen personal, no les gusta porque la palabra lo dice, están contra esa socialización y por supuesto viven aislados, no les gusta tener contacto con otras personas y se conocen muchos casos de ello. En el grupo C tenemos el evitativo, son personas muy parecidas al antisocial, pero lo que les ocurre es que no saben, ¿verdad?, confrontar los problemas y siempre tratan de evitar las situaciones. Son altamente susceptibles, es decir, tienen una hipersensibilidad en ese estado emocional, ¿verdad?, de la autocrítica y, por supuesto, la crítica. Los dependientes, conozco muchas mujeres dependientes, que había una novela brasileña que me gustaba mucho, esa sí fue famosa, que se llamó Mujeres que aman demasiado.
Y es así, las mujeres que aman demasiado, o hombres, porque de repente la mujer, pero el varón que son dependientes, ¿verdad? Entonces están enganchados en una relación y aunque los maltraten, ¿verdad? Haya agresión o violencia física o emocional, mantienen ese grado de dependencia. He conocido matrimonios durante más de 50 años que los esposos las trataban mal, las invisibilizaban como mujeres y sin embargo seguían allí, ¿verdad? En una relación de dependencia tóxica, porque ese tipo de relaciones, de una u otra manera, al final terminan siendo relaciones tóxicas, pero recuerda que las personas son lo que han vivido. Y si no tienen un plan B, un plan alternativo, ¿verdad? No modifican esos patrones, esas costumbres, esas creencias, lógicamente van a seguir aferrados o enganchados en esa estructura mental llamada esos procesos cognitivos del recuerdo. Entonces, en ese almacenamiento de esa relación, ¿verdad?, de dependencia, es lo único que conocen y una de las cosas que tiene, uno de los graves limitaciones del cerebro es que le encanta, además de mantenerse en la zona de confort, le encanta también quedarse en una situación donde realmente es lo único que conoce. Cuando no tenemos las herramientas cognitivas, afectivas, conductuales, no podemos hacer esos cambios de salir de esa relación de dependencia. Por eso, para desenganchar a una persona, tenemos que ir sacándola de su zona de confort, es decir, de su zona acostumbrada, habitual, lentamente. No podemos decirle, bueno, señora, usted tiene 50 años, deja a su marido. No, ¿cómo lo deja si no tiene otro estilo de vida? Eso es lo que ella conoce, ¿verdad? Eso es su patrón de vida. Hay que ir poco a poco generándole, ¿verdad? Ese empoderamiento lentamente, pasito a pasito, agigantado. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, fíjate, como estamos en estos ejercicios, ¿cómo podría salirte un examen, cito un ejemplo, de